¿Qué es una doble imposición? Un impuesto sobre otro impuesto. Claro. Es cobrarle 2 veces un impuesto a lo mismo. Entonces puede llegar a caerse si es que algún miembro del Poder Judicial decide declarar inconstitucional este impuesto a las grandes fortunas y dicen, no señores, acá lo que se está produciendo es una doble imposición, se está cobrando 2 veces el mismo impuesto o el impuesto a lo mismo, está a bienes personales, está a ganancias, Claro. hay varias zonas grises en este caso y podría llegar a caerse esta aplicación. No es algo que tenemos por dado, no hay ningún juez hasta ahora que lo haya hecho, pero según el análisis de algunos tributaristas podría llegar a suceder. Y podría haber alguna ola, una lluvia de juicios hacia el Estado también. Eso es algo que le vamos a estar preguntando a Susana Ruiz, que está con nosotros, es coordinadora global de justicia fiscal de Oxfam Internacional. Susana, buen mediodía, todo el equipo de La Voz de la Ciudad te saluda. Gracias por estar con nosotros. Hola, buen mediodía. Gracias por atendernos. Recién estábamos presentando este tema de lo que es el impuesto a la riqueza. Ahora, muy bien visto por otros países para que también lo pongan en práctica. Bueno, en realidad es una iniciativa que está circulando por varios países porque el impacto económico y fiscal de esta crisis ha sido tan grande que es obvio que hay que buscar soluciones que no sean las tradicionales, soluciones alternativas, lo que algunos llaman impuestos no ortodoxos, pero que también estén encaminados a pedir o a buscar una contribución más alta de aquellos que han sufrido menos el impacto de la crisis o de aquellos que tienen más capacidad de contribución. En este caso, lo que estamos planteando es que los más ricos de los distintos países, los súper ricos, los 1000 millonarios, son aquellos que tienen una capacidad de contribución más alta, pero que también hemos visto han recuperado su fortuna desde el principio de la pandemia o han incluso generado riqueza adicional durante este periodo de tiempo. Entonces, es natural que estemos planteando un enfoque de recaudación que vaya hacia aquellas empresas que están generando resultados extraordinarios y a los extremadamente ricos que han sufrido con menos dureza el impacto de la crisis y tienen una mayor capacidad de contribución. Y es una iniciativa que está circulando también por parte de organismos internacionales que hablan ya de la importancia de buscar iniciativas como este impuesto de solidaridad, iniciativas de solidaridad como se están llamando en otros foros, para responder ante la dureza de esta crisis. Susana, ¿qué otro tipo de acciones podrían tomar, digamos, los 1000 millonarios? Sabemos que el impuesto es la forma, dentro de todo, más sencilla, es una obligación que viene desde el fisco, viene desde el Estado y uno por tener la empresa o el domicilio fiscal radicado en ese territorio está obligado a pagarlo. Pero hay otro tipo de iniciativas que puedan hacer, porque lo discutíamos incluso antes de comenzar el programa hoy, ponerse la mano en el bolsillo para un 1000 millonario, firmar un cheque o hacer un depósito o una donación. En este caso sería lo más sencillo, pero ¿qué tal, por ejemplo, trasladar la sede de una empresa a otro país o generar puestos de trabajo? Hacer algo que sea más sostenible en el tiempo y que no sea una mera contribución económica. Bueno, todas las acciones en estos momentos son fundamentales. Lo que tenemos que buscar es cómo se genera valor económico real, es decir, por actividad económica, por actividad productiva, lo que supone también la retención, cómo generar un entorno productivo, empresarial y de los negocios que atraiga esa inversión y que genere puestos de trabajo en condiciones dignas, pero el nivel de urgencia que tenemos es tal que requiere soluciones inmediatas. Por eso lo que estamos planteando es como un trabajo en secuencia, en varias escalas. Necesitamos, por un lado, asegurarnos de que hay recursos suficientes para mantener la sostenibilidad de las políticas que garanticen la protección del empleo en aquellos sectores que ya están trabajando, para las familias más vulnerables también, pero luego además buscar una segunda ola de iniciativas que sean iniciativas públicas que garanticen o que ayuden a generar esa inversión empresarial. En ese caso también lo que planteamos es que los fondos públicos que se vayan a utilizar para animar o apoyar o proteger esos sectores empresariales tienen que ir hacia aquellas empresas que tienen un compromiso también con una mayor responsabilidad fiscal, con una mayor transición económica hacia una economía más sostenible, hacia una economía hacia impactos ambientales más adecuados, y aquellas empresas también que están garantizando la equidad de género, el trabajo y las condiciones de participación de las mujeres en el mercado empresarial. Es decir, que las políticas públicas, los fondos públicos, y lo planteamos a nivel europeo, a nivel internacional, tienen que ir prioritariamente hacia aquellos sectores que van a generar una contribución positiva en el modelo, en el sistema empresarial que se vaya a estar generando como reacción a esta recuperación económica.
Susana, el impuesto acá en nuestro país se va a cobrar por única vez, pero teniendo en cuenta que el año pasado se tuvo que afrontar la crisis económica por la situación de pandemia y la crisis sanitaria, donde se tuvo que llevar adelante más hospitales, construcción de hospitales y todo lo que tiene que ver con los insumos. Pero este año hay que afrontar los gastos de la vacuna. ¿Es algo que se debería cobrar nuevamente o solamente con una sola vez alcanzaría para ayudar un poco y a paliar estas consecuencias? Bueno, en el caso de Argentina se está planteando como un impuesto de una sola vez, porque ya existe un impuesto al patrimonio, a las fortunas, que ya está en vigor, que es muy parecido a la iniciativa que hubo en España en respuesta a la crisis financiera anterior, donde en 2011 ya se puso en marcha lo que entonces era un impuesto temporal sobre las grandes fortunas y que desde entonces ha venido aplicándose o reutilizándose. En realidad, el coste de las vacunas es tan grande que necesitaremos buscar otras medidas complementarias. Pero quizás en eso vuelvo a decir lo mismo, es decir, es muy importante entender el modelo de crisis que estamos teniendo. Es una crisis que afecta especialmente a las capas más vulnerables de la actividad empresarial, de la actividad económica y de las familias. Entonces necesitamos actuar, por un lado, para garantizar recursos que vayan de forma inmediata a proteger a estos niveles de ingresos más débiles o más vulnerables, al mismo tiempo que se ponen en marcha las campañas de vacunación, etcétera. El coste de las campañas de vacunación va a ser importante que se pueda garantizar también de una forma ágil por parte de los gobiernos. Uno de los datos que calculábamos hace poco es que la fortuna de los 10 más ricos del planeta, lo que ha crecido esta fortuna desde el principio de la pandemia, sería suficiente, solo lo que ha crecido, es decir, no lo que tienen los 10 más ricos, sino cuánto ha crecido desde el principio de la pandemia, sería suficiente para garantizar un acceso a las vacunas a todas las personas de este planeta en este año. Así que, bueno, de lo que se trata es de poner para los gobiernos, entender quiénes son aquellas capas de la sociedad menos afectadas y buscar de ellos contribuciones fiscales que generen los recursos adecuados. Vuelvo a decir lo mismo, no todas las empresas han sufrido los impactos de la misma medida, no todos los sectores de actividad están sufriendo igual. El digital es un sector que estamos viendo que está creciendo a una velocidad muy, muy grande, sigue habiendo bolsas de evasión fiscal importante, sigue habiendo incentivos tributarios que no están generando un retorno social y sigue habiendo una actividad, una participación de la riqueza y del capital mucho más importante que la del trabajo en estos momentos en la generación, en el crecimiento económico, que está infragravada comparado con lo que es el consumo y el trabajo. Así que el objetivo de los organismos internacionales en estos momentos es la recomendación, y nuestra propuesta también a los distintos gobiernos es que se identifique bien esas capas infragravadas y que se ataque, que se busque esos agujeros que en estos momentos nos han ido cerrando, como la evasión fiscal. Justamente eso es lo que te quería consultar, Susana, porque acabas de mencionar la evolución de la tecnología, lo que es el teletrabajo a nivel mundial. La gente está haciendo todo desde su casa, desde sus teléfonos celulares, desde sus computadoras, pero también imaginamos que hay un montón de cuestiones legales que no están preparadas ni están escritas y obviamente que mucho menos están puestas en ninguna constitución, y es por eso que la tecnología está avanzando, y esto a nivel fiscal también está encontrando varios huecos, vacíos legales que a distintos países todavía le está generando o le está resultando un perjuicio. Bueno, ya estaba planteado antes de esta pandemia la necesidad de abordar una reforma del sistema fiscal internacional para toda la actividad digital, y entendiendo que la digital no es solamente las plataformas tecnológicas, sino que hay una digitalización muy amplia de la economía. La hemos visto crecer mucho más rápidamente con la pandemia, pero en realidad ya estaba muy presente en el modelo de negocios que se estaban poniendo en marcha. Nosotros estimamos, con los datos internacionales que hay, que en América Latina prácticamente una cuarta parte de la riqueza que se está generando para el año 2025 dependería de la economía digital. Esto ha ido creciendo sin duda desde el principio de la pandemia. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el sistema fiscal internacional, es decir, cómo se grava a las empresas que operan desde territorios fuera de nuestras fronteras, estaba pensado para un diseño del sistema fiscal de hace 10 años, es decir, para un modelo empresarial, para un modelo de negocios, para un modelo de comercio internacional de hace 10 años, donde ni existían estas plataformas digitales. Les puedo garantizar que los padres fundadores del sistema fiscal internacional ni pensaban en Facebook, ni en Spotify,
online, ni en Amazon, ni nada, Claro. cuando crearon el modelo hace 100 años, hay que adaptarlo a la realidad de los negocios en estos momentos. Entonces, esta agenda de reformas que ya estaba liderada por el G20 y está en el marco de la OCDE, estaba en marcha desde antes, desde hace un par de años, antes de la pandemia. Ahora los resultados se tienen que decidir a lo largo de este año y esperamos que haya una respuesta que esté adaptada a la velocidad también de esta pandemia, que suponga que países como Argentina puedan recuperar derechos tributarios de actividades de empresas que están operando desde fuera de su territorio. Susana, te queremos agradecer por tu tiempo, por estar con nosotros y por clarificarnos todo este tema. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hasta pronto. Estábamos hablando con Susana Ruiz, que es coordinadora global de justicia fiscal de Oxfam Internacional, llevándonos un poco de claridad con respecto a lo que es el tema impositivo a nivel mundial y sobre todo lo que comenzamos hablando, que es que la Argentina ahora es ejemplo tomado por otros países por lo que es el impuesto a las riquezas, que ya es un hecho en nuestro país.